aplauso para Javiera Mena. Muy bien. Pues todos Gracias. bailando, Javiera. Sí, estaban todos bailando aquí. Tú Sí. muy bien, desde Chile. Oye, platícanos, ¿en qué nos quedamos? En lo de tu gira y celebrar 10 años de trayectoria musical. Cuéntame, ¿dónde vas a andar? Bueno, ya hemos hecho varias fechas. Vengo llegando de todo México. Ajá. Hice ya más o menos 7 fechas. Y las que quedan es pasado mañana. Mañana. Mañana mismo. ¿Mañana? En el Bulldog. Esto queda, la verdad, en la Condesa, creo, por ahí. Ok. Sí. Y no, ¿cuándo? En Revolución. Sí, en Revolución, el Bulldog. Muy y bien. ahí vamos a estar celebrando los 10 años con los fans mexicanos, un lugar mítico, me dicen por ahí. Y el otro día nos vamos al Festival Pal Norte, que va a estar bien bueno también, en Monterrey. Oye, cuéntame, la gente de la República Mexicana es muy aficionada. Cuando le gusta algo, le gusta. Somos Sí. muy sinceros. Y tú como chilena lo has sentido, te digo, porque en las redes sociales estuve ahí stalkeándote y tú eres muy directa también. O sea, tienes como que feeling mexicano. ¿Representa algo para ti la sociedad mexicana? Sí, yo creo que nos parecemos los chilenos y los Ajá. mexicanos. Por algo la música mexicana es muy importante en Chile. De hecho, en el sur de Chile se escucha mucho la ranchera. Es más escuchada que la música local. Hay bandas de música ranchera en Chile. Y desde, bueno, de la cultura popular también yo me crié con todas las telenovelas, Sí, con El claro. Chavo del Ocho, con Daniela Romo, con Yuri. Entonces para mí es... Y un vínculo importante es Viña del Mar. Viña del Mar. Presente. ¿Ahorita nos También. cuentas de eso? Sí, sí, sí. Vamos a bailar, muchachos. El aplauso para Javiera Mena, que está con nosotros en tus ciudades. ¡Venga! Hay algo entre tú y yo, con esos modos que llevas.
Fiesta con Javiera Mena, tú muy bien. Que por cierto, con este sencillo, que le ha dado vuelta al mundo, hasta nominada al Grammy Latino y todo. Sí, con esta canción tuve nominada al Grammy, eso fue el Grammy Latino, eso fue inesperado para mí. Y nada, fui allá, conocí a todo el mundo, estuve con muchos cantantes mexicanos como Natalia Lafourcade, que ella le fue muy bien ese año. Y nada, fue algo, eso, inesperado y muy, muy preciado para mí estar nominada. Y en la participación de Viña del Mar, cuéntanos la experiencia que tuviste. Uy, fue una experiencia diferente a lo que... Yo vengo, claro, del underground, entonces encontrarme en Viña del Mar, que es un público tan masivo. Es el monstruo. Es el monstruo, sí, y nos tocó difícil, teníamos un poco de miedo porque nos tocó entre dos reggaetoneros, estábamos entre Don Omar y Wisin, y nosotros al medio que hacemos una cosa que puede parecer, no sé, diferente, pero la gente no... es completamente diferente. Es completamente diferente para el reggaetón, es más introspectivo, más femenino, pero sabes que nos fue bastante bien, me dieron las 2 gaviotas, mi público se amplió, fue muy positivo Viña del Mar para mí. Tú muy bien. Redes sociales para que estén al pendiente de tus seguidores y los que no, pues que lo hagan. Sí, las tengo todas, Snapchat, bueno, Javiera Mena Oficial es el Facebook, y Twitter, Javiera Mena, Snapchat Javiera Mena, Instagram Javiera Mena, y creo que no me queda ninguna. Ahí están todas. Ahí están todos. Aplausos, compañeros, adelante para Javiera Mena, que está con nosotros esta mañana. Ya para despedir. Muchas gracias. Y bueno, pues por aquí vamos a